Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Muy buenas, un saludo a todos y bueno, arrancamos el contraprograma. Hoy nos van a acompañar Marina Lobo y Miguel Mora de Contexto. Así que bueno, vamos a hacer un repaso a la actualidad como hacemos siempre el fin de semana. Ahora sí, os veo. ¿Qué tal, Marina, Miguel, cómo estáis? Muy bien, vosotros. Bueno, pues nada, aquí estamos analizando un poco. Yo decía lo del perro de Redinger, de esa visita de Pedro Sánchez a Israel, que bueno, creo que ha hecho una labor diplomática, no sé si de equilibrio imposible, intentando agradar, o por lo menos no sé, ahí había algunos tuits que a mí me quedaban un poco mal cuerpo, ¿no? De gracias por haber liberado a los europeos, en ese tuit primero que puso, sin hablar del genocidio que está ocurriendo. Es verdad que luego también se han hablado las palabras, ¿no? De decirle que son insoportables el número de muertos. Y claro, yo, haciendo un poco de abogado del diablo, digo, claro, no vamos a esperar que sea un poco borroca en la delante allí de... Que a lo mejor ya es un error, ¿no? El hecho de haber visitado y darle la mano, que la foto va a quedar y mucha gente dice que eso es blanquearlo. Claro. Pero bueno, os quedo ahí la pelota sobre el tejado. Marina, ¿tú qué opinas de esa visita? ¿Realmente ha estado valiente? ¿Ha sido duro, tal? ¿O por otra parte hay gente que está diciendo que todo esto ha sido un blanqueamiento de Netanyahu? A ver, es que es muy difícil porque yo, para empezar, creo que en ese discurso de investidura, cuando Pedro Sánchez dice vamos a reconocer el Estado palestino, pues tampoco es tan difícil reconocer el Estado palestino. Creo que lo podría haber hecho ya. O sea, creo que es como gesto algo que ya podría haber hecho, por ejemplo. En ese contexto, viaja a Israel y si veis las imágenes con el presidente de Israel en el que está leyendo literalmente lo de es insoportable asistir a tantos asesinatos de tantos civiles, especialmente de niños, lo lee todo el rato porque él mismo sabe que es un momento muy delicado. Pero desde luego, si va sin haber reconocido el Estado palestino y sin haber hecho más, a mí no me parece muy valiente. O sea, creo que podía haber hecho más antes de ir y que su actitud ya de ir podría haber sido otra. Y esa imagen con Netanyahu, que es verdad que yo creo que le va a perseguir, pero también él se mostraba como muy serio en esa foto, si la analizamos, ¿no? Como el rey cuando se reunió con Pedro Sánchez, ¿no? Se le veía como muy serio, muy incómodo, pero entonces no entiendo muy bien el planteamiento de ese viaje, porque realmente no ha marcado agenda de cara a solucionar ese conflicto y sobre todo de cara a apoyar al pueblo palestino, que creo que ya es bastante claro que es el que más está sufriendo con esto, ¿no? Está claro. Bueno, Miguel Mora, ¿qué opinas? Director de Contexto. La verdad es que ahí, si uno se mete en las redes, ¿no? Parece que hay como... O que ha sido muy valiente o que ha blanqueado, ¿no? Al Estado de Israel. Bueno, yo creo que valiente en este caso es retirar al embajador, denunciar a Netanyahu por crímenes de guerra, pedir sanciones en la Unión Europea y en la ONU. Eso es lo valiente. Ir allí y hacerse una foto con Herzog y con Netanyahu, que son en este momento la encarnación del mal y del genocidio y de la respuesta completamente desproporcionada a los atentados de Hamas del 7 de octubre, que no olvidemos que son traumáticos y que son para Israel el día más trágico de muertes de civiles y de militares desde el Holocausto. Pues eso, en fin, no es valiente. Es una visita diplomática. Como tal visita diplomática, tiene dos componentes. Uno, que es hacerse la foto, que ya es una foto terrible, y el otro, que es decirles la verdad a la cara. Bien, sí, les dice la verdad a la cara, pero como digo, lo valiente es romper relaciones con Israel en este momento. Eso es lo valiente, que es lo que han hecho algunos países como Sudáfrica o Bolivia o Colombia, ¿no? En fin, decir que la visita es un ejemplo de valentía, pues me parece excesivo. Otra cosa es es decir, que el papel que está jugando Sánchez en este momento no es solo como presidente español, sino como presidente de turno de la Unión Europea. Entonces está muy limitado
porque la línea de la Unión Europea no es retirar embajadores, no es pedir sanciones, no es ninguna de esas cosas, y en ese sentido hay que entender que está limitado por el cargo que está ocupando en este momento rotatorio. Bueno, dicho esto, es verdad que es uno de los gobernantes europeos que ha dicho más cosas sobre el asunto, ¿no? Que ha ido más lejos. Y es verdad que lo ha hecho allí, lo cual es un plus por lo menos de transparencia, si no de valentía, por lo menos sí de transparencia y de decencia. Y bueno, pues no sé si da mucho más de sí el asunto, seguro que sí, pero claro, lo que estamos viendo es que es un genocidio de una brutalidad y de una barbarie impresionante. Y luego hay otro componente, que es lo que tú decías, Julián, del tuit de gracias por dejar salir a los europeos. Bueno, sí, gracias por dejar salir a los nuestros, y ya con los otros ya veremos lo que pasa con ellos, ¿no? Eso también es un doble rasero que duele, ¿no? Y dicho esto, bueno, como presidente del gobierno de Progreso y del segundo gobierno más progresista de la historia, yo creo que todos esperamos alguna decisión un poco más contundente del gobierno español, ¿no? Algún movimiento más valiente, como decía, pues desde la retirada del embajador a la petición de sanciones o la apertura de una denuncia contra Netanyahu por crímenes de guerra, ¿no? Estaba compartiendo la imagen del Papa, incluso, que iba a decir, no, aquí no se puede decir le pasa por la izquierda a Pedro Sánchez, porque no esto izquierda o derecha, creo que es más de frenar el horror, ¿no? Y el Papa sí que ha hablado de genocidio. Creo que... y os quería plantear aquí, ¿no? El papel de la Unión Europea o incluso del gobierno español, porque también ha estado en el debate, también con la salida de Podemos, etcétera, que a lo mejor, bueno, evidentemente se ha visto, ¿no? En España la voz más contundente ha sido Ione, en el Parlamento Europeo ha sido Manu Pineda, creo yo, pero es verdad que creo que con los nuevos ministros, es decir, Bustinduy el otro día dio un discurso también hablando de llevar al Tribunal Internacional Penal los crímenes de guerra de Israel. Y no hay que olvidar que Sira Rego es palestina, es decir, que también incluso tiene familiares allí. Si pensáis, o cuál pensáis que puede ser el papel del gobierno, incluso por parte de Sumar, de hacer esa presión que ya hacía Unidas Podemos en otros temas, con el tema de Palestina. ¿Pensáis que va a ser suficiente para que Pedro Sánchez se movilice y dé un pasito más hacia la contundencia contra Israel? No sé, Miguel, ¿qué opinas de esto? Porque también había un debate sobre ello. Bueno, hay que decir que es verdad que Sumar, en la última manifestación que hubo, llevaba una pancarta de paren el genocidio. Es decir, que no han sido, puede ser que no hayan sido tan persistentes como ha sido Belarra, por ejemplo, pero sí han sido claramente, se han posicionado claramente desde muy pronto en pedir que parara el genocidio. La clave interna, yo creo que en el gobierno también depende de cómo está en este momento, porque el gobierno, o sea, es el presidente de turno europeo, no solo Sánchez, el gobierno entero. Entonces, eso limita evidentemente la capacidad de movimientos de Sánchez, aunque quisiera hacer otra cosa en este momento, desde luego no puede. Y no puede porque Alemania es el que dicta la política, es el que manda en Bruselas, y hemos visto que la identificación de Alemania con Israel es absoluta, ¿no? Total. Y el canciller Scholz, socialdemócrata, está alineado con las tesis más duras de apoyo a Israel incondicional completamente, ¿no? Prácticamente sin líneas rojas, ¿no? O con la línea roja, en fin, de sí, hay que procurar matar a los menos civiles posibles. Y sí, bueno, el Papa, claro, evidentemente, bueno, tiene un papel, digamos, de pedir que pare el disparate, que pare el genocidio. No creo que tenga ninguna influencia en la política europea, ni el menor efecto.
Pero bueno, el asunto es que poco a poco se va, digamos, imponiendo desde la opinión pública, más que desde la opinión publicada, porque la actitud de los medios, y de eso también se puede hablar, está siendo totalmente bochornosa en el 95% de los casos. Es verdad que incluso los periódicos occidentales más partidarios de Israel, como el New York Times, el Washington Post o Le Monde, poco a poco han ido también contando algunas de las mentiras y destapando algunas de las patrañas que ha ido contando Israel en este mes y medio de bombardeos, pero en general ha sido una opinión, una postura absolutamente eh, favorable al sionismo, ¿no? Y con, bueno, con casos como el que pasó con Andy Robinson en La Vanguardia, de publicar un artículo en el que se denunciaba que los lobbies projudíos han convertido el antisemitismo en un arma de aniquilación de los adversarios políticos. No sé si me imagino que lo visteis, que la pieza fue levantada por protestas de esos lobbies judíos, o sea, confirmando plenamente lo que contaba la pieza. Y luego, como Robinson lo contó en redes, tuvieron que republicarlo, lo cual les honra, y volvieron a publicar la pieza, ¿no? Entonces, con episodios como estos y con cosas como lo que ha pasado ayer, que es que el gobierno israelí ha empezado el trámite para prohibir a Haaretz, que es el periódico laico y de izquierdas más importante de Israel, con el que nosotros tenemos un acuerdo de traducción de piezas que estamos traduciendo desde que empezó la cosa. Bueno, pues eso también nos tendría que hacer pensar. Si esta es la democracia que vamos a defender, que es un gobierno sionista, fanático, completamente entregado a unos bombardeos criminales y que además prohíbe medios independientes, pues realmente el problema aquí es qué tipo de valores defienden quienes están defendiendo que Israel puede hacer lo que está haciendo en Palestina, ¿no? Entonces yo creo que eso es un problema serio para Europa, y que si los gobiernos europeos no lo ven, va a ser un hundimiento completamente irreparable de la vieja Unión Europea, que defendía los valores, los derechos humanos, etcétera, ¿no? Que estamos defendiendo. Claro. Marina, ¿qué opinas? Aparte del contexto internacional, que es verdad que yo creo que la presión ha ido movilizando un poco a la humanidad, por lo menos a la empatía, que al principio era horroroso. En España, ¿cómo crees que va a seguir? Bueno, ahora esto nos puede dar una fotografía del momento, pero quizás insuficiente, como decía Miguel, al final, bueno, son palabras, puede, bueno, no sé si meter presión en el medio y largo plazo, pero que las cosas no están para el medio y largo plazo, sino ser más contundente. ¿Tú piensas que las voces, ¿no?, que ahora mismo en el gobierno de Sumar van a presionar o van a empujar a Pedro Sánchez, o incluso puede hacerle un pulso para que sea más contundente, o realmente al final van a ser todo palabras y medidas como digamos, desplazar o desautorizar al embajador de Israel, o posiciones parecidas se pueden dar dentro del gobierno español? Hombre, yo pienso que ojalá Sumar pudiera hacer cambiar de opinión al Partido Socialista, ¿no? Pero es verdad que hemos visto a un PSOE que ha tenido a Podemos en el gobierno y le hemos visto moverse 0,5 de sus posiciones en materias de derecho internacional, en materias de vivienda y en muchísimos ámbitos. O sea, yo en ese sentido creo que, como decía Miguel, el Partido Socialista se va a mover más por la opinión pública, por dónde sitúe la opinión pública, que por lo que pueda decir Sumar. Y una cosa que se nos ha olvidado antes, porque es verdad que pasan tantas cosas y tan rápido que a veces se nos olvida, es que Pedro Sánchez va a Israel semanas después de que Israel y la Embajada de Israel desacrediten a Yone Belarra y a Podemos, diciendo que había miembros en el gobierno de España que no apoyaban a Israel y acusándoles prácticamente, ¿no?, De apoyar a Hamas. de apoyar a Hamas. Entonces, también creo que hubiera sido de agradecer que Pedro Sánchez, ya que estaba ahí, hubiera podido dejar claro ¿no?, cómo es el gobierno de España y cómo era su gobierno, desde luego, hasta hace 2 días. Creo que en ese sentido un apoyo, un guiño, un gesto se hubiera agradecido, ¿no? Creo que Sumar, y sobre todo teniendo a Sir Arrego, que yo creo que es una declaración de intenciones bastante importante, y creo que va a ser, de hecho, de las caras seguramente más visibles en este gobierno, y de lo poco ilusionante, que me imagino que luego hablaremos, de la presentación de ministros, ¿no? Que parecía que Pedro Sánchez siempre se iba a guardar una baza final, una carta que nos iba a sorprender muchísimo, y al final no. Hemos tenido, es verdad, en esta formación de gobierno menos sorpresas quizás que en el gobierno anterior, ¿no? Pero yo sí que creo que Sumar va a empezar a marcar agenda y a marcar posiciones a partir de ahora, que no olvidemos que al final el adelanto electoral a Sumar le pilló sin hacer. O
sea, Sumar le pilló básicamente debatiendo sobre su programa electoral. Entonces yo sí que espero que tengan una posición contundente sobre este tema y que intenten hacer lo máximo posible. Pero ya te digo que yo tengo muy pocas esperanzas porque, como decía Rufián en la investidura y en el debate, ¿no? El PSOE es el PSOE. Yo creo que el PSOE se va a mover por lo que digan las mayorías y no por lo que le pueda marcar Sumar o no. Bueno, ya que sacas el tema, bueno, pues esta semana hemos visto esa conformación de gobierno en la cual, digamos, incluso a la hora de presentar, bueno, pues tenían como una prioridad esas 4 vicepresidentas que salían, se ponían a la misma altura de Pedro Sánchez, que es uno de los elementos, ¿no? Aunque el gobierno más o menos sea paritario, pero uno de los elementos que también fue bastante rompedor y que presumió el gobierno también del PSOE es que tenía más ministras que ministros, que era un gobierno mayoritariamente femenino, tal. Bueno, pues esa visibilidad o ese marketing de Pedro Sánchez que le suele acompañar, pues uno de los elementos. Para mí, otro de los elementos es que personas que han tenido una legislatura complicada por ser suave, como Marlaska, ¿no? Después de lo de Melilla, o Margarita Robles, o incluso desde el punto de vista en asuntos exteriores, Álvarez también, con todo lo que ha ocurrido, bueno, pues se ve que han repetido algo como la parte a mí que menos, no sé, que al final no hay un paso progresista, sino los que repiten son como el núcleo más conservador. Para mí hay un guiño también positivo a Óscar Puente, que ha sido víctima, ¿no? de los ataques de la ultraderecha dentro del PSOE, quizá haya sido la persona. Y a mí el guiño de haber contado con él o haberle superior, porque incluso hacía un tuit o el otro día lo estaba hablando, como Alvise se ponía la medalla de toda la campaña que él había hecho. Mira, me he cargado a Óscar Puente. Bueno, pues no se lo ha cargado. Y luego, por otra parte, bueno, evidentemente la mayor polémica ha sido la salida de Podemos totalmente, con una previa en la cual se filtraba, ¿no?, la invitación a ser ministro a Nacho Álvarez. Claro, y aquí volvemos un poco a igual que la elección de la lista, es decir, una coalición en la cual tú eliges quiénes van a ser los ministros o no los ministros, con lo importante que eso es en una coalición, porque igual como estamos hablando de Sira Rego después de la salida de Alberto Garzón, Izquierda Unida, la comunicación de Izquierda Unida, la dirección política, va a estar un poco en torno de Sira Rego, igual que de Más Madrid, de Mónica García. Vimos también con los comunes cómo le habían ofrecido a Ada Colau, pero ella prefirió desistir. Me imagino que ahí entra Urtasun. Y luego Bustinduy, que creo que es una buena noticia que se haya recuperado para la política, que supuestamente, aunque lo de Nacho Álvarez todo el mundo sabía que no iba a salir adelante, pero supuestamente era la cuota Podemos, si se quiere decir así, en lugar de Nacho Álvarez. Pero claro, aquí lo lógico hubiera sido negociar, como se hizo Unidas Podemos con las otras formaciones. No sé, Miguel, ¿cuál es tu opinión un poco de esta nueva puesta en escena del gobierno? Que hay muchas renovaciones, también hay novedades, donde creo que la mayor es ese cambio de Unidas Podemos por Sumar, y ahí vimos una despedida también reseñable de Irene Montero, diciéndole que lo que le deseaba es que no la dejaran sola, ¿no? Y también a nadie se le escapa que Irene Montero también ha estado en la diana, ¿no?, de la ultraderecha en múltiples campañas, y que evidentemente hay más elementos, pero que esto también yo creo que es a tener en cuenta. Y al final, para muchos, ¿no?, será, bueno, un tema de cálculo electoral, de tener más peso. Otros pueden pensar, joder, es muy injusto que a las personas que han puesto el cuerpo y que más se le han atacado, pues que al final salgan, ¿no? Yo ahí ponía el ejemplo, ¿no?, de Puente, ¿no?, de Óscar Puente, que también ha sido vilipendiada, pero de ministro, y de hecho de portavoz del PSOE en el cara a cara con Feijóo. Bueno, no sé, Miguel, ¿cuál es tu opinión un poco con esto, que creo que ha sido lo más destacado, ¿no?, de esta renovación, y luego en general la puesta en escena también de los ministros del PSOE? Bueno, yo escribí ayer o anteayer un artículo un poco contando cuál era mi idea. Mi idea es que bueno, entre Sánchez y Díaz han conseguido que Podemos quede reducido a la mínima expresión, ¿no? En fin, te veo muy optimista diciendo que Bustinduy puede ser la cuota Podemos. No creo que sea la cuota Podemos. Me refiero en mostrarlo, ¿no? Porque es verdad que es todo suposición, sí, pero Nacho Álvarez
era la apuesta. Como no está Nacho Álvarez, que estaba en el Ministerio de Asuntos Sociales, que estaba Ione, en vez de ofrecérselo a Ione, que a lo mejor hubiera sido lo lógico, Sí, bueno, pues entonces claro. pongo a Agustín Luis. Pero sí, Sí, bueno, las cuotas yo creo que han quedado claras, que son todos menos Podemos, ¿no? sí, sí. Ahí Sí. estamos todos de acuerdo. Eso Bueno, no, ayer, eso ayer no daba tiene. una entrevista a Alberto Garzón diciendo que el objetivo nunca había sido silenciar a Podemos. No, no, pues, Que- o sea, que no fuera el objetivo, pues ha acabado siendo eso, ¿no? claro. Bueno, en cualquier caso, la cosa, bueno, a mí me ha parecido bien el gobierno porque me habían dicho que iba a hacer ministra Susana Díaz, o sea que como no ha hecho ministra Susana Eso Díaz, no lo sabía ya yo. todo lo demás me ha parecido estupendo. O sea que bien, pero aparte del chiste, sí, los ministerios, digamos que los ministerios de Estado siguen siendo lo mismo, Marlaska sigue siendo Marlaska, Robles sigue siendo Robles, Calviño sigue siendo Calviño, es decir, PSOE puro y duro en fin, el PSOE, digamos, de Paje, ¿no? Para que Paje se sienta cómodo con ese gobierno también, pues alguno hay que poner de ese estilo. Y lo demás, pues me parece poco novedoso. Lo de Puente, me parece que como le habían quitado la alcaldía, a pesar de ser el ganador de las elecciones, pues Sánchez le ha dado ese premio y además lo tiró ahí a las fieras el día de la investidura de Feijóo, lo usó de jabalí y el jabalí ha sido recompensado. No creo que tanto por lo que pasó con ese enajenado de extrema derecha que quiere pegar hasta a sus padres, ¿no? Ni por lo que diga Sí. Alvise, que no va a ningún lado. Pero bueno, por cierto, lo que sigue siendo impresionante es que Alvise siga acreditado en el Congreso y Sí, Vito Quile, creo que Vito luego Quiles, hablaremos de Vito él. Quiles. supongo que Y también, Negre, ¿no? claro. Están los dos. Negre. Cuando estaba yo, iba Negre. Vito Quiles va ahora y Alvise creo que no, ¿no? No, 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 Alvise no Alvise va. No no. sé, no sé, Alvise no sé. No, prefiere reunirse en secreto con Méndez Claro, Monasterio y claro. Abascal. bueno, es que los confundo, Alvise y Sí, Vito. bueno, sí, es lógico, Yo es no sé lógico. quién es cuál. Bueno, en todo caso. Eh, entonces, bueno, yo creo que no hay ninguna sorpresa importante en el gobierno, ¿no? Es un gobierno continuista que va a hacer la misma política económica que hizo, que va a tener a Yolanda Díaz haciendo la misma política laboral que hizo, es decir, se van a hacer el Estatuto de los Trabajadores, que es una promesa electoral de la primera tanda del gobierno de coalición, que se quedó sin hacer, y que me imagino además que está pactado con Europa, o sea que en eso Sí. tampoco va a haber grandes novedades, ¿no? Y bueno, la mayor novedad yo creo que es que el PSOE recupera el Ministerio de Igualdad, que le, que le que le dio tantos problemas a Sánchez en las comidas con sus amigos y que ahora pues va a poder comer con sus amigotes mucho más tranquilos porque va a estar la segunda de a bordo de Óscar Puente en Valladolid durante mucho tiempo. Y bueno, que en la primera declaración, digamos, bueno, pues no parece que vaya a hacer una política rupturista respecto a la que ha hecho Montero, por ejemplo, porque defendió la ley trans, cosa que le ha parecido fatal a Laura Freisas y a las TERFas, que estaban emocionadas de que volviera el Ministerio de Igualdad al PSOE y parece que la persona elegida no ha sido de esa línea, ¿no? Y yo creo que esa es la mayor novedad. No veo muchas más. En cuanto al episodio de Nacho Álvarez, me parece que es lamentable y que ha demostrado hasta qué punto Yolanda Díaz ha equivocado el camino que había emprendido. Acordaros cuando presentó en Sociedad el asunto de la gente ya no quiere politiqueo. Bueno, más politiqueo que lo que ha hecho con Nacho Álvarez es imposible hacer, ¿no? Y yo creo que ha sido muy feo como intento de manipulación de Nacho Álvarez y como intento de manipular a la opinión pública diciendo que iba a poner un ministro de Podemos cuando Nacho Álvarez ha sido el encargado de negociar por sumar con el PSOE el acuerdo de gobierno, ¿no? Y bueno, yo creo que, como decía Marina, bueno, es verdad que a Sumar le ha pillado todo el proceso digamos, con el partido sin crear, no ha habido un partido, ahora ya hemos visto que Vendrell, que ha sido el gran fontanero de Yolanda durante todas las negociaciones con Podemos y con las otras fuerzas, se va a dedicar a poner en marcha el partido, ¿no? Y yo creo que lo necesitan porque en fin, la esperanza de tener un partido que no sea un partido, que sea una plataforma, eso no va a ningún lado, no tiene sentido operativo ninguno, tendrá que hacer
unas primarias en algún momento, tendrán que tener unos estatutos en algún momento, tendrán que organizar una jerarquía y una estructura de partido tradicional, porque es que lo que no es un partido tradicional, pues no es nada en realidad, ¿no? Entonces está muy bien para presentarse a elecciones, pero después hace falta otra cosa. Y vamos a ver cómo avanza eso. Yo espero, bueno, ya también lo decía en el artículo, Podemos yo creo que va a jugar con sus 5 diputados a formar una pinza o un bloque, si no estable, por lo menos ocasional, con Bildu y con Esquerra, que es donde ellos se sienten más cómodos, se sienten claramente más cómodos con Esquerra y con Bildu que con el grupo parlamentario de Sumar. Ayer vimos que Marta Lois dijo, bueno, es que somos un grupo parlamentario, cohesión. Bueno, pedir sin dar nada a cambio es fácil, ¿no? Yo creo que Sumar ha sido torpe y excesivamente recalcitrante en el intento de anular a Podemos como una voz dentro del grupo, porque no le dio comisiones, no le ha dado ministerios, no le ha dado nada. Entonces es lógico que Podemos esté como está, cabreado y dolido, pero también yo decía en el artículo que es hora ya de que dejemos las cuitas y los lloriqueos y nos pongamos a trabajar. Podemos tiene gente muy, muy valiosa dentro, sin hablar más que de Yone y de Montero, son dos políticas que tienen ya experiencia, que tienen mucho tirón, sobre todo entre la gente joven, ¿no? Y entre muchos votantes que votamos o votaron a Díaz o al PSOE con la nariz medio tapada, y que ese patrimonio político lo tienen que aprovechar y dejarse ya en fin, de lamentarse por la leche derramada y tirar hacia adelante y ver cómo se puede transformar el país, aunque sea desde un sitio más colateral y fuera de la política institucional. Que también decía yo que bueno, que el sapo de Palestina, solo el sapo de Palestina, ya es suficiente aliciente para que Podemos esté contento de no estar en el gobierno, porque si ese sapo, si se comieron el sapo de Hungría muy malamente desde dentro, comerse el sapo de Palestina desde dentro es todavía peor, ¿no? Claro. Yo creo que esto que dices, yo creo que al final, y el caso a lo mejor de Nacho Álvarez puede ser un ejemplo, claro, tú Podemos va a una coalición donde a lo mejor no te quieren, o quieren hacerte cabrear, o eso es lo que puede pensar uno cuando ve una cosa tras otra, y al final yo entiendo, es decir, claro, tú estás en una coalición, te llaman, pues vas a aportar, entonces claro, ahí esa ambigüedad de que no ha habido una estructuración, las cosas claras, pues yo creo que se ha llevado por delante, o ha habido como mucho espacio para una batalla en la selva sin ninguna norma y hacer política, como decía Miguel. Pero volviendo al tema de los ministerios, Marina, ¿tú crees que...? Porque aparte han salido las fotos de la ministra, ¿no? En procesiones, vestida de mantilla y tal. Tú como feminista, no sé si hablaba precisamente Miguel Mora que las transfobas no están muy contentas porque era alguien que apoyaba la ley trans, etcétera. Pero es verdad que es bastante chocante, ¿no? Porque es verdad que muchas veces los avances de los derechos de las mujeres van en contradicción a las tradiciones culturales, ¿no? Bueno, pues la ley de Dios, ¿no? No, pero es que Marina también es de León. Es y que ella yo sabe soy que de es León, Castilla y claro, León. efectivamente. Que Castilla y León es mucho Castilla y León. Total, Claro, bueno, pues mira, pues con más razón. Sí. ¿Qué opinas concretamente del cambio? Tú eres tan optimista como Miguel, que va a ser continuista la ministra de Feminismo, pero bueno, te pregunto un poco en general por este cambio de Unidas Podemos por Sumar, y luego que creo que esto es una cosa clara, cómo lo que repite es el ala derecha del Partido Socialista, es decir, claramente Calviño, Robles, Marlaska, etcétera, que podían ser perfectamente del PP, todos ellos. ¿Cuáles las cosas que más destacarías de esta puesta en marcha de los ministerios por parte del gobierno PSOE-Sumar? Fíjate, a mí me llama la atención eso, que se muevan esas fotos, ¿no? Porque en Castilla y León hay mucha gente que es muy de Semana Santa, es un poco como Andalucía, y muchas veces no tiene que ver con la ideología. O sea, yo tengo familiares que ni hicieron la comunión, ni sus hijos están bautizados y están en una... o sea, van a las procesiones y salen como papones, que les llamamos, nazarenos, que les llaman en Andalucía, ¿no? Entonces yo creo que eso no tiene mucho que ver. Lo que pasa es que es verdad que cuando no conoces igual las dinámicas de una comunidad concreta, se puede confundir. Yo sí creo que en lo que va a pasar en el Ministerio de Igualdad,
es que, o sea, sí que van a ser ciertamente continuistas, porque sería muy torpe por parte de Ana Redondo, por ejemplo, ahora tirar la ley trans cuando la acaba de tirar Ayuso en la Comunidad de Madrid, ¿no? Te Claro. ponen también en una posición y en una comparación que creo que ahora mismo no les beneficia, más cuando ya se han comido, digamos, esa batalla mediática que ha habido, ¿no? Toda esa réplica a Irene Montero y todos esos ataques, cuando ya se los ha comido Irene Montero, no tendría mucho sentido volver a reabrir ese melón. Entonces yo creo que eso, espero que no lo hagan, pero tampoco vamos a ver ningún avance, y es una pena porque yo creo que en este momento el feminismo es una de las grandes bazas. Estamos viendo cómo el feminismo y las mujeres son las que están parando a la extrema derecha en algunos países, ¿no? Donde si no fuera por el voto de la mujer, muy probablemente hubiera habido más gobiernos todavía de extrema derecha. Luego, en cuanto a la elección de los ministros, a mí me sorprendió que Marlaska siguiera, la verdad. Creo que es ya como de los ministros de Interior que más tiempo lleva, ¿no? En activo. Está muy gastado, lo que no sé si está tan desgastado que ya ha dado la vuelta y ya es como que ya nada le afecta, y como saben que ya no le van a echar, pues ahí sigue. Óscar Puente me parece una gran elección porque creo que es un saco de boxeo que va a parar todos los golpes que van para Pedro Sánchez, que es algo que a Pedro Sánchez le hacía falta y que no tenía desde que se fue Ábalos, que era el saco de boxeo anterior. Entonces yo creo que en ese sentido lo estamos viendo. Óscar Puente ya no solo ha sido el acoso y derribo al que le han hecho las cloacas mediáticas, ¿no? Hablábamos antes de Negre, Albizu y toda esta gente. Es que ahora, si os metéis en Twitter y ponéis Óscar Puente, hay 100 noticias. Cada vez que habla, toda la cloaca mediática se tira encima de él. O sea, va a ser literalmente el que se lleve todos los ataques al gobierno, va a ser Óscar Puente. Y eso a Pedro Sánchez le va a venir muy bien porque ahora se los estaba llevando muchos él. Luego, lo que hablábamos antes, la poca sorpresa, ¿no?, que ha venido por parte de Sumar, ¿no? Se dijo, no, van a renunciar al Ministerio de Igualdad, efectivamente. Se dijeron los nombres de los ministros, efectivamente eran esos. O sea, quiero decir, Sí. es verdad que está habiendo muy poca sorpresa y muy poca ilusión, ¿no? De momento con esos nombres. Creo que renunciar al Ministerio de Igualdad creo que ha sido un error grandísimo. Tengo ganas de ver también cómo se compone, ¿no?, la izquierda nueva, la izquierda del PSOE, y también qué hace Podemos, ¿no?, con todo esto y cómo se va conformando. Eso sí que tengo ganas de verlo. Sira Rego creo que puede ser una buena sorpresa, por así decirlo. Creo que puede ser un buen fichaje, que también veremos en qué se traduce. Y luego creo que sí que va a ser un gobierno continuista, pero ojo, porque Isabel Rodríguez, que es la ministra de Vivienda, ya ha dicho, por ejemplo, que va a apoyar a los propietarios que tengan una segunda vivienda. O sea, Sí. que eso también También ha es toda generado una polémica. declaración de intenciones de ahora mismo el Partido Socialista. Recordemos que la ley de vivienda la negoció por parte de Podemos Yone Belarra, que tenía una posición muy clara y muy contundente. Me preocupa que el Partido Socialista se haga con vivienda y se haga con feminismo también y con igualdad, ¿no? Veremos qué ocurre. Desde luego, ilusionante de momento es poco. Bueno, si os parece... Acordaos, Sí, Miguel. perdona, Julián, no, al hilo de lo que contaba Marina, Sí. acordaos que cuando en los primeros meses, años de que llegó Podemos, la cosa que circulaba era que iban a expropiar la segunda residencia Sí. a todo el mundo. ¿Estamos Correcto. tan lejos de eso? Hay algo ahí, un fetiche, hay un fetiche de la segunda residencia Sí. que el PSOE, claro, quiere explotar, y lo primero que ha dicho ella es, no, nosotros la segunda residencia no la tocamos, ¿no? Para dejar tranquilos. Bueno, es una manera de marcar ya el terreno también, ¿no? Contra posibles derivas demasiado izquierdistas, ¿no? Sí. Es una primera intervención que yo creo que ha sido la primera de todas, de todos los ministros, Sí. realmente chocante, ¿sí? Sí, a lo mejor por eso, ¿no? Porque es como uno de los mantras el tema de la vivienda repetido y que Sí. tanto, bueno, yo creo que a base de repetirlo en todos lados, al final se ha desplazado, ¿no?, el sentido común hacia quien defiende la propiedad privada, tal, como si el problema fuera de los propietarios, cuando el problema es que nadie, o casi nadie, puede ser propietario con las condiciones actuales, ni siquiera Ni siquiera alquilar. inquilino. Claro, es decir, ya es complicado. Bueno, si os parece otro tema, de que este es un clásico, hemos visto el relato cada vez que el Partido Popular va a Europa, siempre le tiran de la oreja, incluso sus compañeros. Bueno, todo el tema que llevamos, ¿no?, ya más de un mes con el tema de la ley de amnistía, el acuerdo y tal, bueno, pues lo han querido llevar a Europa. Y es curioso porque otra vez el Partido Popular, pero también los medios de la derecha han querido manipular. De hecho, El Español ha puesto una publicación, el Parlamento Europeo saca los colores a Sánchez y deteriora la imagen de la democracia con un Parlamento Europeo totalmente lleno, cosa que es totalmente
totalmente falsa. El titular del diario Punto: la Comisión Europea recuerda a la derecha española que el conflicto en Cataluña es un asunto interno de España, pero luego te vas a The Objective. Última hora, Bruselas desolla al gobierno y anuncia que estudia con detenimiento la ley de amnistía. Claro, si nos vamos a las imágenes reales, vemos un parlamento totalmente vacío, donde solamente han estado, ni siquiera el Grupo Popular, han estado pues la derecha española y algún europarlamentario colega en el Parlamento Europeo. Así que ha sido bastante patético, pero incluso Rosa Díez, importante para quienes piensen que la resistencia no tiene efecto, estos son los ecos. Y mete por aquí un tuit como si hubiera sido un gran éxito, una intervención de un parlamentario, colega europeo, pero vemos que las imágenes son bastante lamentables y las declaraciones, como este es un asunto de ustedes, a nosotros déjenos en paz. Al final, una vez más, un relato, es decir, lo importante es el relato, ¿no, Miguel? Porque sobre todo cuando van a Europa, vemos que le tiran casi siempre de la oreja como, ¿qué me está contando? Incluso hemos visto cómo han echado a eurodiputados de PP y de Vox como, estamos hablando de este tema, no me contéis cosas de vuestra película, ¿sabes? Es decir, que esto lo hemos visto en más ocasiones. Bueno, esa es la tónica, ¿no? Desde que empezó el gobierno Sánchez, ¿no? Pues el PP ha intentado manipular todo lo que ha podido en Bruselas, ha ido a hablar mal, ha pedido que se quitaran los fondos, en fin, ha hecho todo tipo de tropelías y están acostumbrados a hacer ese trabajo sucio allí que luego, como nadie les hace caso allí, pero luego reproducen los chiringuitos y los tabloides de la extrema derecha y de la derecha como si fueran grandes éxitos concatenados del PP en Bruselas. Ahí la única realidad que hay es que la petición de información del comisario de Justicia ha quedado en nada. Bolaños ya le dijo que chao, y bueno, pues le habrán mandado la ley, y cuando el Tribunal Constitucional quiera decir algo, pues dirá algo, pero Europa no tiene ni medio movimiento que hacer respecto a eso, ¿no? Y de hecho, si nos reflexionamos un poco sobre lo que ha pasado en Europa con el caso catalán, es que prácticamente todos los jueces han negado las órdenes de busca y captura que habían emitido los tribunales españoles. Es decir, que el ridículo ha sido espantoso. Todavía falta por venir la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, y supongo que será otro pellizco enorme a la justicia española, y eso es lo que hay. Es decir, no hay nada relevante más que fracaso tras fracaso. Y luego lo que sí es más llamativo es que el señor Weber, que es el candidato a suceder a von der Leyen el año que viene, que parece que lo tiene mal, pues sí, ha hecho campaña y agitación en redes a favor del PP, felicitó se apresuró a felicitar a Feijóo como ganador de las elecciones, como si no conociera el sistema parlamentario español. En fin, es un agitador cuyo único objetivo es reunir a la derecha convencional con la extrema derecha para intentar ser presidente de la Comisión Europea desde ese lugar, ¿no? Y ese es el aliado del PP en este momento, y de Vox. Por lo demás, yo creo que no tiene ninguno, ¿no? en Europa. Entonces es una batalla por el relato, y recomiendo mucho seguir a Idafe Martín, que es colaborador de Contexto, que está muy atento cada día a desmentir los bulos que va lanzando el Objective y otros. De hecho, ahí compartíamos el tuit de Idafe porque decía, esto es un bulo que se acaba de... Sí. Claro, Idafe está dedicado a eso, parece que le ha cogido gusto, y cada día saca 3 o 4 dándoles tascas a los muchachos de la fachosfera. O sea que recomiendo mucho seguirlo. Bueno, sí, pero es verdad Marina, que el Partido Popular ahí ha sido muy listo, el Partido Popular y Vox, invirtiendo en este tipo de desinformación, ¿no? Y en este tipo de cloacas, porque al final tú puedes desmentir un bulo, pero hay mucha gente que se queda ya con la noticia original, claro, que tiene mucho más recorrido, ¿no? La mentira que la verificación al final, y eso es un problema que habrá que afrontar, que por cierto no lo hemos comentado, pero es otra lucha que de momento le ha ganado el Partido Socialista, por ejemplo, a Sumar, porque ahora estamos viendo a Félix Bolaños y a Óscar Puente enfrentarse ellos a los Negre de turno y a los Vito Quiles de turno, cuando esa batalla contra las cloacas siempre la había llevado la izquierda del PSOE. Y estamos viendo siendo más contundente a Óscar Puente, que es del Partido Socialista, aparato puro y duro,
que a cualquiera de sumar, ¿no? Y eso también creo que me preocupa porque creo que es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Y luego, bueno, lo de ir a Europa, yo creo que también hay que reconocerle ahí a Pablo Casado que abrió camino, ¿eh? Porque si os acordáis, hubo un momento en el que Pablo Casado estaba todos los días allí, Sí, sí. diciendo, oye, que Pedro Sánchez hay que ver, ¿eh? Quitarnos Pedro las ayudas, no queremos ese dinero, que Pedro Sánchez no se lo merece. Aunque era España en realidad. Se lo va a quedar él, que es para el gobierno, que es para el gobierno. Sí. Por eso que yo creo que hay que reconocer también a Pablo Casado que el Partido Popular ahí está siguiendo un poco su lucha, porque siempre queda como muy bien decir, no, es que en la Unión Europea nos han recibido para hablar de esto. Bueno, que te reciban para hablar de esto no quiere decir que te den la razón, ni muchísimo menos, claro. Ahora que estáis hablando de cloacas, mira, ha pasado una cosa coincidiendo, bueno, más allá del tema de Neurona, que casualmente al día siguiente de conformar gobierno, ya la última pieza que han alargado el chicle hasta el máximo, se termina de cerrar y también simultáneamente hemos visto acciones contra las cloacas. Es verdad que ahora las cloacas, como tú dices, bueno, no sé si ahora Podemos tiene menos presencia, que antes 90, no eran los únicos, evidentemente, pero la mayoría de los ataques iban ahí y ahora pues se reparte o el PSOE está teniendo más ataques y también, casualidades o no, hemos visto una acción que muchos aplaudimos ahora, pero que también decimos, joder, justo ahora, y estoy hablando, por ejemplo, de Vito Quiles, cuando en el Congreso, que siempre nos preguntando qué pinta 7NN, que la tele franquista que ya cerró, o estado de alarma en el Congreso haciendo, bueno, molestando al resto de compañeros. Y ya es la tercera vez, os pongo la imagen para la gente que no la haya visto. Ayer, dos ocasiones ya anteriormente había ocurrido que cuando abre la boca Vito Quiles, se levantan los periodistas. Pongo el vídeo para las personas que no lo han visto y os pregunto por esto y también por el encarcelamiento, que al final no sé, bueno, encarcelamiento, pasar una noche en el calabozo, la detención de Vito Quiles, que no sé si le sirve de refuerzo porque las manifestaciones ya están de capa caída, a lo mejor puede servir de revulsivo, pero hemos visto que de 7.000 personas que habían manifestándose, pues han caído a 400, 500. Pongo el vídeo del momento Vito Quiles y os pregunto también un poco qué os parece esto, o también el momento y luego la gran pregunta, ¿por qué Vito Quiles está acreditado en el Congreso? Pongo el vídeo que son 30 segundos. ¿Qué opina de las declaraciones de Óscar Puente sobre la amnistía, portavoz? Vamos. Seguir ese gobierno. Portavoz, una última. ¿Le parece apropiado haber incorporado como ministra a Sira Rego, que hacía apología del comunismo? Bueno, pues ahí veíamos la imagen, que es bastante llamativa, alguien pidiendo la voz y coordinadamente, no sé si es coordinadamente o es que ya, y esto viene después también de una rueda de prensa donde Vito Quiles le quitaba la palabra a una periodista, creo que era de la Sexta Televisión Española, le cedían el turno y se colaba él a preguntar numerosas ocasiones, que ya es una falta de respeto a los compañeros. ¿Qué opináis de tanto de esta acción o incluso... Lo que yo creo, porque al final para los suyos es como un héroe. Es decir, que lo que no tiene sentido a lo mejor que tenga licencia, pero hemos visto durante muchos años cómo hacía preguntas. Y es verdad que ahora, en este momento, Miguel, hemos visto esta acción por parte de toda la prensa y también de los políticos que abre la boca y se va. No sé si esto es suficiente como gesto o realmente lo que habría que hacer es no permitir bueno, no sé, no quiero calificarlo, pero evidentemente creo que esto es por ya falta de compañerismo, es decir, no lo consideran compañeros, pero seguimos teniendo el problema que, bueno, sigue teniendo ahí, incluso siguen haciendo sus virales, para él es un héroe. El otro día vimos cómo lo detuvieron a Vito Quiles y cuando lo saltaron fue a Ferraz y lo llevaron en brazos, con megáfono en mano. Bueno, ahí hay un problema, creo que para la democracia y para el periodismo, porque al final creo que están manchando a todo el periodismo y no hay que olvidar que está financiado. Se descubría, ayer se conocía que el Ayuntamiento de Sevilla está financiando estado de alarma, el debate OK Diario con cientos de miles de euros, así que hay como varios problemas o varias, digamos, aristas que tiene estos, yo creo, enemigos del periodismo y de la democracia. No sé cuál es tu opinión de todos estos hechos. Pues sí, lo que yo creo es que, claro, todos esos medios están financiados por el PP y por Vox también, claro, y claro, es un problema deontológico. Tenemos ahí metidos en el Congreso a gente que solo va a torpedear ruedas de prensa, a hacerse el vídeo para hacerse virales, hacerse el mártir, y bueno, que se levanten los compañeros es una primera
reacción que yo creo que es de saludable y sana, que no les conteste nadie es lo lógico y está empezando a pasar. Esto cambió mucho cuando empezó, digamos, cuando las cloacas empezaron a molestar a la gente del PSOE en ruedas de prensa, que antes lo que hacían era ir a ver a Podemos, sobre todo, sí. No se atrevían a ir a donde el PSOE, pero con lo de Óscar Puente yo creo que ahí nació otro género, que es el género de atacar también al PSOE y bueno, claro, en el Congreso acreditan a los medios que lo piden, salvo a Willy Veleta, que lo acreditaban para ir a la calle, pero no lo dejaban entrar diciendo que como no éramos televisión, pues no tenía, y él hacía vídeo, pues que no éramos televisión y que entonces no podían. O sea, acreditan a quien quieren, básicamente. En teoría, claro, deberían acreditar a cualquier periodista que esté registrado y que tenga el respaldo de un medio, porque eso lo deciden los medios. Quién envían al Congreso lo deciden los medios, no lo decide el Congreso. Pero es verdad que, por ejemplo, se inventaron este truco para no dejar entrar a Willy Veleta durante muchos años, es decir, los 9 años que lleva Contexto hasta que se fue Willy a Canal Red, y ahora veo que le dejan estar fuera también, no le dejan estar dentro. O sea que hay métodos para que hagan el terrorismo informativo que quieren hacer, pues que lo hagan fuera, ¿no? ¿Qué tipo de medios de estado de alarma? ¿Qué es una televisión? Es, pues, en fin, que se les ocurra algo para que no le dejen estar en las ruedas de prensa, ¿no? Yo creo que eso sería lo lógico. Ahora, prohibirle la acreditación, me imagino que no se la van a prohibir, porque sobre todo el PSOE y Vox defenderán que se la den, ¿no? O sea, que no se van a atrever a quitársela. No sé qué solución tiene Mesa más que dejemos de hablar de ellos. Claro. ¿No? Que yo creo que lo más saludable es que dejemos de hablar de ellos, que no les demos cancha, que no retuiteemos, que no tuiteemos nada, que desaparezcan, ¿no? De hecho, se está viendo, ¿no? Cómo se va diluyendo y, claro, es que al final las reglas de la democracia, digo los constitucionalistas, que además como claro, esa negación que ya hasta le dio la carcajada, no sé si habéis visto el momento de Feijóo también diciendo que habría que hacer un análisis pericial de esa risa que podía ser, que hasta Vallés la ha criticado, pero es como esa risa la hemos tenido todos después de alargar el chicle de un relato que ya está llegando a sus últimos momentos. No sé, Marina, ¿tú qué opinas de todo esto, ¿no? De esta narrativa y luego también de esa movilización, que es verdad que la derecha ha movilizado a todo lo que tiene, pero por lo menos esta parte más dura, ¿no? Que incluso ataca a la policía, al rey, a todo, parece que está dando como los últimos coletazos, el último de Vito Quiles, que también quería preguntarte por qué opinas de su detención y también de la acción de tus compañeros, del periodismo que hay en el Congreso de levantarse. No sé si eso, hay gente que dice que muy bien, y también, no, en la izquierda digamos, bueno, ya era hora, pero es verdad que luego la derecha, esto es antidemocrático, al final hay una visión diferente desde un espectro y otro, y a lo mejor se está alimentando también el monstruo cuando ya no le queda vida a todo esto que se ha montado, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que es que, claro, el monstruo se va a seguir alimentando porque esta gente tiene buenas fuentes. Y yo recuerdo cuando estaba Negri y estaba Teodoro García Ojea que se iban juntas todo el rato. Entonces, evidentemente hay gente del Partido Popular y de Vox que les pasa información todo el tiempo y que les da un trato privilegiado. Y mientras ellos tengan eso, yo creo que van a seguir ahí. También es verdad que los compañeros ya en su día, yo recuerdo que hicieron una iniciativa que firmaron para ver si echaban a Negre del Congreso, que luego, como lo firmó gente de prensa de Podemos, pues se lió muchísimo y como que quedó desacreditada. Pero ya te digo yo que la mayor parte de compañeros no querían que estuviera Negre en el Congreso porque, entre otras cosas, se dedicaba a violar también su privacidad. Creo recordar que fue en la investidura de Pedro Sánchez después de la repetición electoral cuando salió adelante, que hubo algunos compañeros que aplaudieron cuando salió adelante y Negre lo grabó y lo subió a Twitter, viendo sus caras y todo. Pasó igual con esta compañera de La Sexta, que en cuanto ella fue la que se levantó y tal y cual, puso su cara en redes sociales, como ya sabemos, ¿no? Para iniciar una campaña de acoso en contra de ella. O sea que evidentemente yo creo que ahí todos los periodistas del Congreso, prácticamente todos, están en el mismo barco. De eso no me cabe duda. Yo he preguntado también por qué se deja entrar a esta peña, y una buena fuente me ha dicho que, claro, que el problema es que la gente que decide eso es prensa del Congreso, que no tiene por qué ser
del Partido Socialista o de Sumar. Es decir, que son como unos trabajadores aparte públicos, que... pues, sí. nos podemos imaginar, ¿no? Si no dejan entrar a Willy Veleta, pero sí a ERATV, un poco de qué pie cojean nos lo podemos imaginar, ¿no? No te lo dicen ni te lo certifican, pero puedes hacerlo. Claro, lo que no puedes hacer es echarles ahora una vez que ya están. ¿Por Claro, qué? el problema Porque es ahora... dejarle entrar, ahora ya... Claro, porque ahora si les echas ya tienen otra vez, vamos, para tirar 3 meses en contra de los Martirio, poderes que le quieren silenciar, claro. Claro. Entonces, eso ahora ya no lo puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? Bueno, yo creo que hay muchos compañeros y compañeras con canales interesantes que pueden pedir una acreditación del Congreso, a ver qué pasa, ¿no? Y si no se la dan a esos canales, pues sí que pueden hacer un poco de ruido de por qué a este sí se la dan y a mí no me la dan. O sea, yo animo siempre a los compañeros a que pidan acreditación, a ver qué ocurre, ¿no? Y a ver qué criterio se fija ahí, porque entiendo que si se lo han dado a estos dos, se lo van a tener que dar también a canales muy similares de izquierdas, con lo cual yo creo que sería interesante ver también qué pasa y cómo podemos confrontarles desde ahí, ¿no? Y luego, en cuanto a la detención de Vito Clis, a mí me dio mucha pena, la verdad, que no hubiera una cámara para ver esas 12 horas que pasó ahí, porque me hubiera encantado, de verdad, ver como un GH 24 horas, pero de Vito Clis en esas horas en el calabozo. Yo creo que, fíjate, evidentemente no es una buena noticia que los fascistas salgan a la calle, y creo que podemos decir fascistas porque lo que hemos visto y las imágenes que hemos visto estos días en Ferrat pues daban auténtico miedo. Yo conté como cuando cortaron la Gran Vía, que la cadena SER está al lado, estaban súper asustados de si les podía pasar algo, de si podía ir alguien a hacerles daño. Hubo 2 chicas que por pasar al lado de la manifestación de la mano, porque eran pareja, fueron agredidas verbalmente, les escupieron, las llamaron hijas de puta. Eso no te pasa en otra manifestación, mucho más multitudinaria. No te ocurre en una manifestación por la sanidad pública, no te ocurre en una manifestación por las pensiones, no te ocurre en ningún tipo de manifestación más que en esta. O sea, que sí que hablamos de gente agresiva y que se ha visto lo que son. Se ha visto que había franquistas, se ha visto que había nazis y se ha visto un poco que esta imagen que intentaba contener Vox de no, nosotros no somos racistas, no somos machistas, no somos franquistas, pues de repente han salido los secuaces de Vox y los seguidores de Vox y han demostrado que efectivamente son todo eso y más. Y creo que esto ha servido para que mucha gente de derechas se dé cuenta verdaderamente de lo que hay en ese partido. O sea que en ese sentido sí que creo que ha sido positivo. Bueno, creo que tenéis cosas que hacer. Ya de hecho he estirado el chicle. Marina, creo que tú ahora tienes programa en público y Miguel, me imagino que alguien tendrá que dirigir ese periódico, ¿no? Entonces... Exacto, parecemos Marguenda todo el día los platos. Sí. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias Marina, Miguel. Un gustazo teneros por aquí y nada. Ti, muy buen fin de Marina, semana. me alegro de verte. Ahora, igualmente, Miguel. Venga, pues nada, muchísimas gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Adiós, gracias, Julián. Hasta luego. Bueno, pues nada, ahí teníamos a Miguel y a Marina que bueno, tienen sus quehaceres y ya no podíamos alargar más. Pero bueno, muchísimas cosas de la actualidad. Hay algunos elementos que nos han faltado también por falta de tiempo, pero bueno, ahora me voy a aprovechar para despedir a la gente que nos ve desde Canal Red en diferido. Sabéis que el repaso de la actualidad que solemos hacer en directo en Twitch el viernes por la mañana, ¿vale? Pues luego se sube a YouTube en Canal Red a partir de las 10 de la noche, así que aprovecho para mandarle un saludo y despedirme de la gente que nos está viendo en Canal Red. Animaros que si os gusta nuestro contenido, bueno, pues que nos veáis en directo en Twitch de lunes a jueves a partir de las 7 de la tarde y los viernes a partir de las 11 de la mañana, y luego pues en el resto de nuestras redes sociales, la web Pandemia Digital, en Telegram, en YouTube, en el canal de YouTube subimos todos nuestros contenidos, y luego pues en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, iVoox, etcétera. Así que lo he dicho, muchas gracias por estar ahí. Os mando un saludo, que paséis buen fin de semana y yo me voy a quedar un ratito más con la gente que nos está viendo en Twitch. Lo he dicho, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.